Amén, gloria a Dios. Pues ya hemos, en esta noche ya terminamos de entregar nuestra adoración a Dios y en este momento también nos disponemos a escuchar su palabra. Yo quiero que en esta noche estemos atentos a la palabra del Señor. Mire, todo el tiempo Dios nos habla. Lo que pasa es que nosotros somos los que no queremos escuchar. Somos a veces difíciles, nos ponemos difíciles y no queremos o no ponemos atención o nuestro oído no alcanza a comprender lo que Dios quiere decirnos. Hace un momento ya Dios nos habló a través de su palabra, a través de Éxodo, diciendo que hay que dejar un día en especial para Dios, no se canse, no trabaje tanto, de manera que el día que usted venga aquí, venga contento, venga con un corazón dispuesto a recibir, con un corazón lleno de gozo, porque usted está en la casa del Señor. Deje que la palabra el día de hoy lo ministre, que la misma palabra lo confronte. Que la palabra de Dios haga ver en usted qué cosa necesita cambiar, porque la palabra de Dios te va a confrontar, te va a hablar y te va a decir, tú tienes que cambiar esto, esto y esto. Deje usted que la palabra haga su obra en usted. Amén. Y le pido por favor que, pues ya saben, nuestros teléfonos en silencio, apagados, en avión. Eso sale desde antes de que llegue ya. Creo que también don Antonio ya viene preparado. Qué bueno que que ya vienen listos. Esto es solamente para no distraer al que tenemos al lado, y vamos a hacer una oración para poder iniciar. Amado Dios, en esta tarde estamos aquí en esta casa de oración, familia de Dios, contentos, Señor, con un corazón gozoso, porque sabemos que, Señor, como siempre que estamos aquí, tú nos hablas. Sabemos que hoy, Señor, no será la excepción. Tú vas a hablar a nuestras vidas. Padre, toma el control de este lugar, de este servicio, Señor, de nosotros, de cada uno de nosotros, Señor. Pon oídos atentos en nosotros, que podamos recibir, Señor, que podamos ser confrontados a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor, nos ministre en esta noche. Que nos haga ver, Señor, qué necesitamos cambiar. Ayúdanos, Señor, solamente tú puedes hacerlo. Establece tu reino en este lugar. Ese reino de los cielos que es paz, amor, justicia, gozo. Establécelo aquí en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor, y amén. Y damos también la bienvenida a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Me dijeron que hoy nos iban a estar viendo allí en Oaxaca, así que les mandamos un saludo. Yo creo que ahí van a estar pendientes el día de hoy. Qué bueno que se queden en la transmisión. La palabra de Dios nunca es algo que uno deba de tomar a la ligera. Siempre la palabra de Dios nos va a enseñar algo. Así que en esta noche vamos a aprender muchas cosas. Y vamos a iniciar haciendo un pequeño resumen. Si usted se acuerda, el día jueves, los que estuvimos el día jueves, estamos trabajando desde la semana, desde hace ya más de un mes, estamos trabajando con Mateo, con el libro de Mateo, capítulo 3. No trabajamos con el principio de Mateo porque es la genealogía, entonces no íbamos a, no que no importara, sino que queríamos avanzar un poquito más rápido porque es mucho. Mateo capítulo 3, es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Hemos estudiado 3, el día jueves avanzamos hasta Mateo 4. Y yo la verdad pensaba que el día de hoy íbamos a poder avanzar Mateo 3:5 y Mateo 3:6, pero ¿qué cree? No vamos a poder. Vamos a trabajar solamente con Mateo 3:5. Antes de iniciar, pues vamos a hacer el pequeño recordatorio. El día jueves estuvimos hablando de Juan el Bautista, cómo Juan el Bautista era el que había venido a preparar todo para la llegada de Jesús. Era el profeta que había sido mandado a preparar el camino para la llegada de Jesús a la tierra de Juan. Él era el que decía, voz que clama en el desierto. Isaías
muchos siglos antes había profetizado la llegada de Juan. Isaías, decíamos también, que fue uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Isaías es un ejemplo para nosotros. Isaías predicaba arrepentimiento. Acuérdese de esto, arrepentimiento. Juan predicaba arrepentimiento. También Jesús predicaba arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento es un cambio de mente y corazón, un giro de 180 grados. Arrepentimiento es dejar esa vida pasada, esa vida mala, podríamos decirlo así para que sea más fácil de entender, dejar de hacer lo malo y lo desagradable delante de Dios y comenzar a hacerlo bueno. ¿Cómo decía un versículo que pusiste ahí? El último versículo del Salmo. A ver ahorita si lo encuentras. Arrepentimiento es quitar los estorbos que tenemos en esta vida. Pero por estorbo llamemos a las cosas malas, no podemos llamar a cualquier cosa estorbo, a las cosas malas, a las cosas que nos separan de Dios. Decíamos también que así como Juan predicaba arrepentimiento, que el arrepentimiento son las buenas nuevas de salvación. Esas son las buenas nuevas. ¿Ya tienes el versículo? ¿Cómo dice? Quien me ofrece su gratitud, ¿esa? El último versículo del Salmo. Quien me ofrece su gratitud me honra. Al que enmiende su conducta le mostraré mi salvación. Al que enmiende su conducta mostraré mi salvación. Eso es arrepentimiento. Amén. Desde entonces ya se hablaba sobre arrepentimiento. El salmista ya estaba hablando sobre arrepentimiento. Cristo, hermanos, nos encomienda también a nosotros predicar arrepentimiento, ¿sí? Nuestro trabajo es predicar el arrepentimiento, el pecado, el juicio de Dios, el reino de los cielos. Eso usted debe de hablarle a las personas. Cuando usted le habla a alguien de Cristo, es necesario que usted hable estas cosas. Pero cuando usted dice esto, no solamente va a hablar, podríamos decir juicio, sino que usted también tiene que ofrecerles la salida a todo esto. Y la salida es Cristo. Usted también tiene que predicarles sobre la misericordia de Dios. Usted también tiene que predicarles que en Cristo tenemos un abogado, que hay un plan de salvación para cada uno de nosotros. Usted tiene que hablarles también del amor de Dios a los demás. No solamente debemos de condenar, o sea, no solamente vamos a ir y condenar y decirle todo lo que tú haces está mal y te vas a ir al infierno. No, preséntele usted también la solución a eso. Yo creo que usted se da cuenta que una de las bases principales de la palabra de Dios, o de lo que más habla la palabra de Dios, de lo que más se profetiza o habla, es de arrepentimiento. Es de lo que más habla en la palabra. Traté de contar cuántas veces se repite la palabra arrepentimiento, la verdad no pude, pero es de las, me salía muchas veces, 70, 80 veces, me sale muchas veces la palabra arrepentimiento en la Biblia. Escuche esto, arrepentimiento, no sanidad, no milagros, no prosperidad. Y esto no quiere decir que estas cosas queden fuera, pero el mensaje principal de Cristo fue arrepentimiento. Eso es lo principal de Cristo. Cristo fue, es y será nuestra salvación. Decíamos que la Biblia habla sobre Juan, que él era el Elías que habría de venir, pero que los judíos no pudieron reconocerlo. Los judíos no reconocieron que Juan era Elías. Los escribas decían, o los escribas sabían, que antes de que llegara el Mesías prometido tenía que llegar Elías. Pero como ellos nunca vieron a Elías en Juan, no se dieron cuenta que Cristo llegó. Ellos ignoraban que Juan era Elías. Cuando Juan es concebido, el ángel le dice a Zacarías, su padre,
escuche esto, que su hijo, porque esto va a ser importante para lo que vamos a leer más adelante, que su hijo sería lleno del Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo estaría siempre delante de él, así como el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. El profeta Isaías también decíamos que había profetizado, ya lo dije hace un momento, siglos antes de que alguien clamaría en el desierto. Y aquí se refería a Juan. Isaías profetizó como 700, 800 años antes sobre Juan. Después, como 200 o 300 años después, Malaquías también profetizó, pero Malaquías profetiza que Elías regresaría y que esa era la señal que debían de ver o deberían de entender para saber que el Mesías ya estaba llegando. ¿Sí? Malaquías ya lo había profetizado también. Comentábamos también que Malaquías fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. De ahí hasta el nacimiento de Jesús hay un lapso de tiempo de 430 años aproximadamente, que se conoce como periodo intertestamentario. Este periodo es el periodo en el que Dios deja de hablar a través de sus profetas, en el que Dios calla. Decía también que en este periodo hay libros. Nosotros no los usamos porque para nosotros los conocemos como libros apócrifos. Si usted toma una Biblia de la iglesia tradicional, ahí usted va a encontrar estos libros, la mayoría de estos libros. El problema con estos libros es que son libros históricos nada más, ya no son libros inspirados por Dios. Entonces, por eso es que nosotros no los tenemos en cuenta en nuestras Biblias. Los judíos no pudieron ver a Elías en Juan, aunque Juan usaba exactamente la misma ropa que usaba Elías. A lo mejor debieron ellos haberse dado cuenta de alguna forma que Juan era Elías, porque incluso Juan usaba la misma ropa como para que fuera detectado, para que ellos se dieran cuenta que él era el Elías que tenía que venir. Incluso Juan les dijo también que él era Elías, pero ni así le creyeron. Eso está en Juan 1:23. Cristo también confirma que Juan fue Elías. Él también les dijo claramente que Juan había sido el Elías que había llegado antes que Jesús, pero no lo reconocieron. Y hasta el día de hoy, hermanos, los judíos siguen esperando la llegada de Elías. Yo les decía ese día que los judíos tienen les mencioné una ceremonia, la presentación, cuando cortan el prepucio. Entonces ahí ellos tienen una silla especial para Elías, porque ellos creen que Elías va a llegar en cualquier momento. Por eso ponen una silla que nadie utiliza. Para ellos aún el Mesías no ha llegado. Decíamos también que aunque estemos en desiertos, en problemas legales, en enfermedad, en pobreza, en el desierto que estemos pasando en este momento, no importa cuál sea, en lo que nosotros estemos pasando en este momento, nuestro trabajo es preparar el camino para Cristo, para la próxima llegada del Señor. Seguir predicando arrepentimiento, porque el tiempo cada vez es más corto. Amén. Y ahora sí vamos a entrar con el tema del día de hoy. Se supone que eran 2 versículos, pero no nos va a dar tiempo. Mateo 3:5, por favor, en sus Biblias, los que puedan. Voy a tratar de ponerlo aquí porque está fallando un poco esto. Mateo 3:5. Dice: y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán.
Otra vez, y salían a él, esto es Mateo 3:5, vamos a leerlo juntos, y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Amados, en los tiempos de Juan el Bautista, los judíos, antes que Jesús comenzara con su ministerio, los judíos eran guiados por medio de leyes. Todos eran guiados a través de las leyes que habían sido establecidas mucho tiempo antes. Cuando Moisés estuvo, Moisés estableció leyes. Dios le da a Moisés leyes, le da mandamientos, los 10 mandamientos, pero aparte de eso ya les había dicho que hay más mandamientos, 613 mandamientos en total. Entonces el pueblo era guiado, el pueblo era dirigido a través de esos mandamientos. Eso era lo que dirigía al pueblo de Dios. Esas leyes habían estado pasando de generación en generación, y las leyes, ¿cómo se dice? Hay una palabra para eso, oralmente se iban pasando. Había escritos, pero también había escuelas en donde aprendían estas leyes, las leyes que Moisés había recibido. Seguir los mandamientos de Dios, esas leyes, permitía que las personas se acercaran a Dios. Fíjese, la ley permitía que las personas pudieran acercarse más a Dios, porque podríamos decir que las leyes que estaban los ayudaban a consagrarse, los ayudaban a tener una buena vida, a ser rectos delante de Dios, a no robar, a trabajar. Esas leyes los ayudaban para, se supone, obtener la vida eterna. A través de esas leyes, vivir vidas largas, felices. La ley era una revelación de la voluntad de Dios para todo el pueblo de Israel. Era una guía para poder vivir en ese entonces, porque imagínense lo que es vivir en un pueblo sin ley, en un lugar donde no hay leyes. Si habiendo leyes, por ejemplo aquí en la ciudad, es un caos a veces, ahora imagínense una ciudad donde no hay leyes. Las leyes son necesarias, pero esta ley tenía un problema. No podía salvar sacrificios diferentes para muchos pecados diferentes. Había muchas cosas que tenían que hacer. Incluso las personas que eran sanadas tenían que ofrecer sacrificios también. Había muchas cosas que se tenían que hacer. Pero esta ley no podía hacer justas a las personas delante de Dios. La misma palabra dice que todos pecan, y si alguno dice que no peca, le hace a Dios mentiroso. Entonces todos pecamos. No podía haber alguien que dijera, no, yo no peco, yo soy recto completamente y sigo la ley de arriba abajo. El cumplimiento de la ley no podía salvar a nadie. No podía salvar a nadie. El versículo dice, te mostraré mi salvación, creo dice, ¿no? El salmo que estabas leyendo. Pero toda la ley, todo el cumplimiento de la ley no podía salvar a nadie, porque nadie podía cumplir toda la ley. La salvación se obtiene a través de la fe en Cristo. Así es como nosotros obtenemos la salvación. La ley era un medio para que las personas conocieran y comprendieran su pecado. Les decía hace un momento, la ley sirve para que tú sepas qué cosa es bueno o qué cosa es malo, ¿no? Tú sabes que si te paras enfrente del portón de una entrada, eso no está bien y pueden mandar a traer la grúa y que se lleven tu carro. Tú sabes que no te puedes estacionar en doble fila. Tú sabes que si vas al mercado, si vas al centro, tienes que pagar lo que compras o lo que llevas, ¿no? Para eso es la ley. La ley rige cómo debemos de actuar, rige nuestro actuar. La ley era una tutora que protegía a las personas. Servía de protección hasta que Cristo llegó. Amén. Y esta ley era muy difícil de cumplir. Imagínese usted tener que cumplir 613 mandamientos diferentes. Imagínese nada más que no podían, por ejemplo, comer sin lavarse las manos. Digo yo, a veces es como sin lavarme las manos, más cuando ando trabajando. O sea,
¿no? Pero imagínense, tantas leyes para cada cosa, ¿cómo íbamos a poder cumplir todas estas leyes? Entonces, para esto se necesitaba un sacrificio que fuera eterno. Y ese fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Y sabiendo todo esto, los judíos, que la ley era muy difícil de seguir, los judíos de esa época sabían que necesitaban ese sacrificio eterno. Sabían que necesitaban algo más que pudiera ser un sacrificio por solo una vez. Y cuando escucharon predicar a Juan arrepentimiento, se dieron cuenta que ese era el inicio, que eso era la forma en la que iban a encontrar ese sacrificio, la forma en la que iban a encontrar a Jesús. Y dice la Biblia, salían a él. Dice otra vez Mateo 3:5, y salía a él, o salían a él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Salían a él. Usted, bueno, ya leímos hace rato, o ya lo habíamos estado viendo, cómo vestía Juan. Juan vestía de una manera muy extraña, ¿no? A lo mejor muchas personas en ese tiempo se extrañaban al ver a Juan y salían a ver quién era esa persona que venía con esas ropas, con esa vestidura, porque no era algo común para ese tiempo. Mucha gente iba a escucharlo simplemente porque lo veían raro, porque comía, ¿qué comía? ¿Qué comía Juan? Miel y langostas. Cosas que no eran comunes en aquel entonces. Mucha gente, créalo usted, que eran movidos también por su curiosidad. A lo mejor querían saber, ¿no? Bueno, ¿qué cosa está hablando este hombre? ¿Qué está diciendo? Es algo que nosotros no habíamos escuchado nunca. ¿Qué cosa está diciendo? Y a lo mejor muchas personas terminaron arrepintiéndose de sus pecados al escuchar el mensaje de Juan en ese momento. ¿Por qué cree usted que tanta gente era atraída por Juan? ¿Qué piensa usted que había en Juan para que tanta gente saliera a buscar? Porque escuche o ponga atención a lo que dice, y salían a él. No dice, y Juan los iba a buscar a su casa para hablarles de arrepentimiento y que la gente se convirtiera. ¿Qué había en Juan? Y eso me pone a mí a pensar, ¿qué no hay en nosotros? ¿Qué nos falta a nosotros para que los demás salgan a buscarnos, a escuchar que uno les hable? ¿Qué nos falta? En primera, Juan era el primer profeta verdadero desde hace 430 años. Era el primer profeta después de 430 años en que Dios dejó de hablar. Juan era un hombre que no tenía miedo. Enfrentó al rey Herodes. El rey Herodes, Juan lo enfrenta diciéndole, es que la que tienes por esposa era esposa de tu hermano, se la robaste. O sea, imagínense un hombre enfrentándose ante la autoridad más grande de ese momento, ¿no? Diciéndole, no, es que tú hiciste esto. Diciéndole a los líderes religiosos de aquella época, generación de víboras. Diciéndole sus verdades a todos ellos. Imagínense nada más. Esto no solamente era peligroso para Juan, sino que la gente quedaba impactada al ver, obviamente, la predicación de Juan, lo que Juan estaba diciendo, la valentía de Juan que tenía él en ese momento. Juan, escuche esto, ya lo dijo ahorita mi esposa, no sé por qué lo dijo. Bueno, yo pregunté. Juan predicaba con el poder del Espíritu Santo.
Eso era lo que hacía diferente a Juan. Juan predicaba con el poder del Espíritu Santo, y eso lo leímos más atrás. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Ya lo leímos la semana pasada. Juan predicaba con el poder del Espíritu Santo. Las palabras de Juan a lo mejor eran duras en aquel entonces, ¿no? No duras quiere decir que groserías, no, malas palabras, eso no quiere decir palabras duras, sino hablaba con la verdad. Los confrontaba por medio de la palabra. Esas eran palabras duras. Los enfrentaba, los confrontaba por medio de la verdad. Les enseñaba que ellos eran pecadores y necesitaban arrepentirse. Juan tenía al Espíritu Santo, que era el que lo ayudaba a hacer todo lo que hizo. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho algo así? Porque a veces, se lo digo con el amor del Señor, a veces nosotros nos cohibimos para hablar del Señor, por el que va a decir mi familia, el que va a decir mi hermano, el que va a decir tal persona, se va a sentir mal, voy a terminar peleando. Cuando nosotros sabemos que tenemos que hacerlo, entonces nos hace falta a lo mejor el valor para poder hacer estas cosas. El mensaje de Juan era poderoso y real. La gente estaba esperando a un profeta como Elías, y los que lo reconocieron se dieron cuenta que Juan era él. Usted sabe cuántas cosas, bueno, ya lo vimos también, cuántas cosas hizo Elías. Y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y en esto, hermanos, hay una palabra que yo quiero que ustedes memoricen, que dice todos. Dice, y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, pero la palabra es todos. Todos salían a él. A lo mejor unos porque en verdad creían, a lo mejor otros por curiosidad, a lo mejor otros por que acompañaron a uno que fue a ver quién era, pero dice que todos salían, y todos eran todos. ¿Sabe qué significa esto, esta palabra? Que el arrepentimiento no excluye a nadie. El arrepentimiento es para todos. Todos necesitamos arrepentirnos. No hay alguno que pueda quedar afuera de esto. No hay alguno que pueda decir yo soy perfecto y no necesito. Todos necesitamos arrepentimiento. El mensaje central de Juan siempre fue arrepentimiento. Siempre Juan predicó arrepentimiento, es su mensaje principal. Dice en el pasaje, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. De todos lados venían a ver a Juan. Por todas partes estaban llegando, y esto muestra también que el arrepentimiento es general, que de todas partes necesitamos o necesitan ser arrepentirse. La multitud venía de todas partes donde habían escuchado sobre Juan, donde habrían escuchado su mensaje. ¿Qué tengo que hacer para que mi vida sea ejemplar haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué tengo que hacer para poder ser el ejemplo de otros haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué tengo que hacer para que mi vida sea más parecida a la de Juan? Para que yo pueda predicar a otros, para que la gente salga, nos busque, venga, porque quiere escuchar de mí lo que yo tengo que decir de Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo cambiar?
¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué me hace falta hacer? ¿Me hace falta leer más la Biblia? ¿Me hace falta el poder del Espíritu Santo? ¿Me hace falta oración? ¿Qué es lo que me hace falta? Piénselo. Dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero mucha gente es atraída primero por medio de la añadidura, diciéndole todo lo anterior y todavía más cosas, ¿no? Pero cuando usted hable, hermano, cuando usted vaya, hábleles de lo que es el arrepentimiento. Dígales qué es arrepentimiento. No solamente hay que hablarles de la añadidura, aunque la añadidura explíquela también, porque es parte de. Pero para que esa añadidura llegue a su vida, a nuestra vida, primero hay un proceso que tenemos que pasar. Mucha gente, cuando no ven la añadidura, sobre todo cuando es gente nueva, cuando no ven la añadidura, se van. Se sienten estafados, se sienten ofendidos, se sienten engañados, sienten que Dios no cumplió lo que les había prometido de la añadidura. Ya lo estuvimos viendo, que primero es buscar el reino de Dios. Y cuando yo le digo buscar el reino de Dios, no es que usted sepa cuál es el versículo de la Biblia que habla sobre el reino de Dios y su justicia. No es eso. Ya vimos que el reino de Dios es algo que se practica en nuestras vidas, con nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo. Si nosotros hiciéramos las cosas como Dios quiere siempre, hermanos, todas estas añadiduras, mire, no tendríamos dónde guardar tantas cosas que Dios nos daría. De verdad no tendríamos dónde. Pero el problema es que no lo hacemos. La sanidad, la riqueza, la prosperidad, todo esto llegaría solo. Mientras hacía esto, yo ya lo sabía, pero me puse a investigar un poquito más. ¿Sabía usted que los judíos, usted cree que esto sea casualidad? ¿Que las personas más ricas del mundo sean judíos? ¿O que entre las personas más ricas del mundo estén tantos judíos? Estaba yo viendo que había otra persona ahí que compró un equipo de básquetbol, un equipo de la NBA, no me acuerdo qué equipo era. Filántropos, dan dinero, ayudan a los pobres, todo el tiempo hacen cosas buenas. No es casualidad. Hacen lo que Dios dice. Ellos siguen aún los reglamentos, ellos siguen aún con la ley. Hacen todo eso. Bueno, ese es un dato interesante. Amado, así como la gente salía a buscar a Juan, de esa misma forma, de esa misma manera, la gente también salía a buscar a los discípulos cuando predicaban. De esa misma forma salían a buscar a Jesús porque tenían fama. Sobre todo Jesús y los discípulos ya tenían fama de que sanaban, de que oraba por los enfermos. Sabían que en sus palabras había esperanza. Toda esa gente sabía que en las palabras de Jesús, en las palabras de Juan, en las palabras de los apóstoles, había poder. Sabían que en sus palabras había arrepentimiento. Sabían que en Jesús podían encontrar la vida eterna. Por eso iban siempre a buscarlo. Y le tengo unas preguntas para que usted reflexione, 2 preguntas nada más. Hermano, ¿a usted para qué lo busca la gente? Reflexiónelo usted, ¿para qué lo busca la gente? Nada más. ¿Qué encuentran en usted? Piénselo.
¿O encuentran en usted un reflejo de Jesús en su vida? ¿Qué está en cualquier persona que aparezca en la calle y le hable? ¿Qué está encontrando en usted en este momento? ¿Qué están encontrando en usted? O ya de plano le pasa como cuando usted quiere hablar del Señor, o cuando usted quiere hablarle a alguien, le pasa como a unos que andan en la calle cada cierta... Dicen que Jesús, escuche esto, dicen que Jesús es un ser creado por Dios. Usan Biblias adulteradas, con versículos borrados, donde justamente se enaltece a Cristo como a Dios. Hermano, cuando el Espíritu Santo esté contigo, cuando el Espíritu Santo está contigo, lo vas a poder ver. La gente te va a permitir que tú le hables del Señor. El mismo Espíritu Santo va a poner en ellos esa necesidad en ese momento de escuchar la palabra. Y le quiero contar, hace más o menos 7 años, me parece que fue. ¿Sí? Ni sabes qué va a decir. Hace como 7 años. Sí, fue hace como 7 años. O 8 tal vez. Nosotros salíamos con un grupo a las calles. Éramos como 7 también. Y salíamos a las calles. Y caminábamos en las calles, íbamos de casa en casa tocando las puertas, así como los ya sabe quién. Pero, ¿sabe qué? A nosotros sí nos recibían. A nosotros sí nos recibían, porque el Espíritu Santo iba con nosotros. Nos recibían. ¿De 200 casas? ¿De 200? Ajá, eso era lo que yo no me acordaba. De 200 casas que visitamos, solamente 2 no nos recibieron. Porque uno era TJ y el otro era alguien que quería pelear o algo así. Pero buscaba pelear con la pareja. Ajá, uno que quería ponerse a discutir ahí de la palabra. Solamente 2 no nos recibieron. Orábamos por los enfermos, les predicábamos. Lo estuvimos haciendo y sabíamos que el Espíritu Santo iba caminando con nosotros. Cuando el Espíritu Santo camina con usted, cuando el Espíritu Santo va con usted, la gente lo va a querer escuchar. No le va a pasar como a estos amigos. El poder del Espíritu Santo necesita estar en usted. Yo no sé si usted tiene ya el Espíritu Santo. Debe usted de tener al Espíritu Santo, pero yo no sé si usted está usando el poder que el Espíritu Santo le ha dado. Cuando usted acepta a Cristo, usted acepta al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo Dios lo da también para que sea nuestra fuerza, para que sea nuestro poder, para poderle hablar a otros, para orar por otros, para aquellas sanidades, para que usted le predique la palabra a su familia. Hechos 1:8. Pero se lo voy a leer en NTV porque no lo puedo poner. Dice así en NTV: pero recibirán poder. Escuche, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Los discípulos del Señor sabían que necesitaban de este poder para poder hacer la gran comisión, todo lo que hicieron después. Usted y yo necesitamos este poder para cumplir
con nuestra misión. Y si usted en este momento siente que ese poder no lo está aprovechando, vamos a orar ahorita por eso. Amado, si usted cree en Jesucristo, puede usted experimentar el poder del Espíritu Santo en su vida. Eso es seguro, si usted cree en Cristo. Jesucristo prometió a los apóstoles que recibirían el poder para ser testigos después que recibieran el Espíritu Santo. Pero aquí hay algunas cosas importantes que hay que notar en este versículo. Esto va a ser un poquito rápido porque ya es tarde. Este es el proceso. Primero, recibieron el Espíritu Santo, número 1. Número 2, el Espíritu Santo les dio poder. Y número 3, después de haber recibido el Espíritu Santo, tener el poder, entonces fueron testigos con resultados extraordinarios. Ese es el orden. Primero recibir el poder, primero recibir el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te dé el poder para poder ser su testigo. Al referirse a ser su testigo se refiere a que tú hables del Señor, a que tú prediques de su palabra. Y nosotros a menudo tratamos de invertir esto y testificamos o hablamos del Señor, pero ¿sabe qué? A través de nuestro propio poder, a través de nuestras propias fuerzas, a través de nuestra propia autoridad, cuando tiene que ser la autoridad y el poder que Él nos otorga. Testificar no es mostrar lo que podemos hacer nosotros por Dios, sino lo que Dios puede hacer por medio de nosotros. Jesús instruyó a sus discípulos para que fueran testigos a las personas de todas las naciones, para que hablaran de Él en todas las naciones, para que llevaran el mensaje de un lugar a otro, de persona a persona, de casa en casa, para que predicaran su mensaje. Pero se les dijo a todos ellos que antes de que hicieran eso, tenían que esperar al Espíritu Santo. Dios tiene una labor, hermano, muy importante para usted. Muy importante. Dios tiene algo específico que quiere que usted haga. Pero para que eso se pueda hacer en su vida, usted necesita el poder del Espíritu Santo. A menudo, fíjese, a veces nosotros hacemos las cosas, pero cuando hacemos estas cosas, las hacemos con nuestra propia fuerza. Hacemos lo que nosotros creemos que tenemos que hacer. Y es porque eso era un plan de Dios completo. A veces nosotros estamos esperando que Dios nos diga qué hacer. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchas veces escuchamos las instrucciones incompletas. No ponemos la suficiente atención para hacer las cosas. A lo mejor Dios apenas estaba diciendo cómo, pero tú ya saliste corriendo a quererlo hacer. No te esperaste. Y pone uno sus deseos, sus planes, antes que los de Dios. ¿Cómo voy a saber qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo voy a saber si no leo la Biblia? ¿Cómo voy a saber si no estudio su palabra? ¿Cómo voy a saber si me es difícil ir a los servicios? ¿Cómo voy a saber si no me disipulo? ¿Cómo voy a saber qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo? La gente
que acudía a Juan reconocía su necesidad de ser perdonados. No solamente por las obras de la ley, por lo que ellos hacían. Sabían, reconocían su necesidad de ser perdonados. ¿Y sabe qué? Para reconocer eso necesitamos humildad en el corazón. La humildad nos va a hacer necesitar ese perdón que solamente Dios puede dar y así poder recibir su gracia. Quiero que en esta noche se ponga de pie, que levante usted sus manos y comience a orar y a pedirle a Dios por este poder del Espíritu Santo. Agradezca al Señor con sus propias palabras. Dígale al Señor: gracias, Señor, porque te he conocido. Gracias, Señor, porque eres bueno, eres fiel, por tu fidelidad, por tu amor, porque hasta el día de hoy tú me has ayudado. Gracias, Señor. La humildad, hermanos, es necesaria, es esencial para poder acercarnos a Dios y recibir su gracia. En esta noche usted reconozca su necesidad de ser perdonado con un corazón humilde. Reconózcase como una persona que necesita el perdón de Dios en todo momento. Deje usted la soberbia, la altivez, el orgullo y reconozca en esta noche que usted necesita del Señor más que de cualquier cosa. Y venían a Él y salían de todas partes y le buscaban y querían oír sus palabras, querían ver si era verdad todo lo que decía. Querían conocer a esa voz que clamaba en el desierto. Hermano, esto pasaba con Juan, pasaba con los apóstoles, pasaba con Jesús, pero es algo que también puede pasar en su vida. Que la gente salga a buscarlo, salga a escucharlo, salga a verlo, porque usted es un reflejo de Jesús. Señor, tú prometiste el Espíritu Santo, Padre, para poder predicar de ti. Y en esta noche, Señor, te pedimos que esa promesa se haga manifiesta en nuestras vidas. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de tu poder. Que seamos un reflejo tuyo en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a morir a nosotros mismos para que abundes en nosotros. Amado, en esta noche reciba ese poder que el Espíritu Santo le otorga. Recíbalo con amor, sin miedo. Que lo que va a pasar en su vida a partir de hoy es algo que usted nunca antes había visto. Su vida va a cambiar y la vida de todos los que están a su alrededor. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por hacernos ver la necesidad de tu Espíritu Santo. Cuida a cada uno, Señor, queremos de ti, Padre. Cuida de tus padres. Queremos conocerte. Cuídanos, Padre bendito. Te amamos, Señor. Por eso estamos aquí. Gracias por tus milagros. Gracias por todo lo que nos das. Milagros, Padre.
Gracias, Señor. Ayúdanos a ser más reverentes. En el nombre de Jesús. Alabar, glorificar siempre tu nombre, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, por las sanidades. Gracias por lo que nos das. A ti la Gracias por lo que no nos das también, Señor. Gracias, Padre. Porque tú sabes Padre bendito, mejor que nosotros mismos qué necesitamos. cuando ya no podamos, Señor, decir Bendito y alabado levántanos, seas. Señor, con tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Amén, Señor. Amén. Gracias. Nos despedimos de las redes sociales. Somos Iglesia Cristiana Familia de Dios. Estamos en la entrada de la calle Laborista.